Esta presentación se realiza para el curso de Ruralidad y Transformación Social. En esta antes estamos Camila Andrea González, Lucy Paola Mojica, Yuri Paola Martínez y quien les habla, Carol Valentina Cuña Gómez. Para iniciar este pequeño conversatorio, vamos a iniciar con una de las preguntas que tenemos acá para el día de hoy y es, ¿cree usted que el consumo está por encima de la producción y eso genera una desigualdad? El consumo actualmente marca totalmente el sistema de producción en los países. ¿Por qué? Porque a mayor consumo, la producción también ha tenido un proceso de desenglobe del precio. Es decir, entre mayor consumo producen y se supone que debería subir el valor de la producción, pero no sube. Y eso genera que hayan desigualdades sociales como la oferta y demanda no coherente. Existe también una economía global que está permitiendo que haya más explotación laboral. Entonces, en cuanto a la producción agrícola, eso ha hecho que los productos cada vez sean más baratos pagados al campesino y más costosos en la tienda de la esquina. Entonces considero que sí se hace una desigualdad en cuanto a precio y en cuanto a la calidad de trabajo o de valoración del trabajo del campesino, empecemos por ahí. Y adicional a eso, como hay más población, sí se ve más consumo, pero al pobre campesino nunca se le paga el valor de lo que realmente cuestan esos productos. Simplemente se le empieza a explotar, dando una cosecha, llevándola hacia el terciario, que es el que realmente gana esa plata de esa producción. Entonces, considero que sí hay una brecha muy grande entre el valor que se le paga al campesino y el valor que consume el último, bueno, el consumidor actual. Entonces, sí, el consumo está por encima de la producción, está por encima de todas las problemáticas sociales que tiene que vivir el campo y que tiene que ver desde esa ruralidad extensa de la cual hemos venido hablando. No sé si están de acuerdo o si quisieran opinar algo más. Bueno, frente a este análisis tenemos que tener en cuenta que hay una investigación alia en el campo alimentario, ¿no? Y que igualmente la transformación y la modernidad van atados a algo supremamente importante que es la globalización. Actualmente los mercados colombianos están en una desigualdad a pesar de que están incluidos en el plan de desarrollo territorial, estos no son competentes frente a toda la problemática que tenemos. Los territorios colombianos tienen desigualdad frente a los posicionamientos de armas, que son gran influente frente a la ruralidad. Y más que una estabilidad de la producción o no producción, es el cuidado de la tierra. En el análisis de desarrollo que estaba en la unidad 3 era muy claro en que la globalización va tan rápido que los países como el de nosotros, que somos de materia prima, lo que está haciendo es descuidar sus terrenos por ampliar y tener un desarrollo rapidísimo. Entonces un cultivo tradicional, como ponían un ejemplo que era el del maíz tradicionalmente está entre 6 meses a 8 meses. Actualmente lo han dado por tecnologías, riegos, fertilizantes en 3 meses. Entonces, competitivamente estamos compitiendo, pero realmente en el cuidado integral de la tierra no hay este cuidado. Entonces, si me preguntas si hay una desigualdad frente al terreno, más que en el alimento es frente al terreno, porque digamos que Colombia está ubicado en un trópico que es rico en minerales, en climas, en agua. Entonces, digamos que tenemos una ventaja sobre los demás países frente al tema de la locación, pero estamos en completa desventaja frente a tecnología, frente a infraestructura, frente a recursos para las personas del campesinado. Entonces, un producto que a ellos les cuesta 6 meses, obviamente el valor comercial de una libra de papa eh, está más o menos en 1.000 pesos, cuando si la exportamos está en 600. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La canasta familiar
pues obviamente se van los productos que más económicos son. Y lo vemos en la leche, lo vemos en muchas cosas. Lo mismo pasa con el café. Una de las exportaciones más grandes que tiene Colombia es el café, pero lastimosamente el café que consumimos los colombianos es el que queda, no es el de exportación, porque nos vigilamos más por lo que vamos a hacer en la globalización, en nuestros tratados de libre comercio, que en el consumo propio. Entonces, digamos que sí hay una desigualdad no solo en la cantidad de los productos, sino también comercial, sino también de competencia. Entonces, hay una desigualdad de producción, para mi forma de ver, más en la parte de exportación que en la que se queda nacionalmente. Bueno, no sé, a mí me parece importante destacar varios puntos que han mencionado las dos compañeras. Sí, estamos completamente de acuerdo en que hay una desigualdad. Yo estaba viendo esa pregunta más por el tema de la producción, porque pues no es lo mismo una producción agroindustrial que produce lo que decía la compañera en menos tiempo, una mejor calidad, pues más rápido, más efectivo, a una producción agrofamiliar porque las desventajas son las mismas, porque no tienen el mismo comercio, porque no tienen las mismas fuentes de salida. Algo muy importante es, sí, el campesinado colombiano está en temas generales muy mal posicionado a nivel de empresarios. No se les ve, y hay muy pocos campesinos a los que se les ve como empresarios realmente, porque es lo que son empresarios. Entonces sí es muy difícil que la producción y que la desigualdad a causa de la globalización le dé pues el posicionamiento que debe tener los campesinos, las personas que cosechan, los agricultores, como de verdad lo deberían tener. Otro punto importante es la calidad. Si bien pues nosotros nos quedamos con lo que nos queda, con el sobrante, por así decirlo. También está en la calidad de productos. Nosotros estamos pues dejando de lado el tema de la tierra, del cuidado, porque eso es más hacia el enfoque de la agricultura agrofamiliar, pero entonces nos estamos quedando sin recursos. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no tengamos el recurso o cuando la tierra ya no nos dé? Creo que son puntos muy importantes. No sé si Camila quieras agregar algo. Y Sí, incluso, teniendo en cuenta lo que decía Valentina bueno, las tres compañeras, em, estamos en un tiempo en que el consumo es muy grande y al ser tan grande el sistema de producción no da abasto. Esto hace que empresas grandes que tengan la maquinaria, el dinero, contactos, puedan colocar precios mínimos muy pequeños en comparación a, pues, a productores pequeños, microfamilias, y todo esto. Por ejemplo, yo vivo en Boyacá. Aquí en Boyacá hay una industria de cárnicos que se llama BIF y tiene precios realmente como un poco más caros que lo es en Rica, pero es por lo mismo, porque son empresas pequeñas que una producción le puede costar, por ejemplo, sacar 1000 carnes de hamburguesa, por ejemplo. Esa producción le va a valer como 5, 6, 10 millones, a diferencia que si se compara con esa misma producción que va a hacerse en Rica, puede que la saquen 2 millones y por eso esa producción es muy, pues muy económica al público. Y es algo que las personas no pueden entender, pues porque la globalización es tan grande que siempre nos vamos a inclinar por algo más barato, pues por la misma Sí, forma sí, en la que sí. hemos debido. Todo es una inflación grande, un salario que ya casi no alcanza. Entonces, uno seguir por lo que más se le acomode al bolsillo, pero eso también perjudica a esas pequeñas empresas en que por más que traten de igualar precios no pueden, porque ellos tratan de ir por precios de productos de buena calidad, las maquinarias no son económicas, a veces están ubicadas en la parte rural normalmente y no tienen acceso tan rápido como tendría pues ciertas empresas porque están ubicadas en otras partes, los servicios suelen ser más caros y todo esto hace que sea muy, muy difícil competir y genere una desigualdad ante pues aquí en lo que consumimos y en lo que se va a exportar porque las empresas pequeñas no tienen como ese dinero suficiente como para mandar sus productos al exterior.
y es tan grande que es muy difícil competir así. En total. No sé si alguna quiera complementar o seguimos con la otra pregunta. Continuemos. Bueno, entonces, ¿es la soberanía alimentaria una idea utópica o una necesidad para el desarrollo de la economía? No, es una necesidad. Hoy en día la producción de alimentos es una necesidad de desarrollo. Digamos que ahorita la competencia es clave. Agua, gasolina y alimento. Son las competencias actuales. Y el alimento, hay muchos países que en las mismas lecturas nos exponían que de cada 1.000 personas, aproximadamente el 9,5 está sufriendo de hambre. Entonces, digamos que en nuestras puertas no lo sentimos porque pues yo creo que la gran mayoría de nosotras tenemos nuestros platos de comida en casa, pero esa no es la realidad de todas las personas, ni de todos los sectores, ni de todas las zonas territoriales. Entonces, digamos que el alimento es en este momento en muchas partes son lugares perecederos. Hay países que se están, digamos que afrontando la necesidad del alimento, especialmente del cuidado del agua. Un ejemplo grandísimo es África, con su plan Sonrisas, que equivale a poder cultivar en terrenos desiertos, poderles dar agua y mantener el agua, el ciclo del agua. Entonces, digamos que sí hay una realidad frente al desarrollo económico, porque el alimento, la canasta familiar es la base de la economía. Y adicional a esto, que la soberanía alimentaria permitiría, bueno, está dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo de las naciones. Es importante que cada pueblo pueda cultivar, pueda cosechar su propio alimento y es más, minimice la cantidad de importación de productos que se generan en el país. Por eso, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo actual, que salió hace pocos días, se menciona la fuente de agua, se menciona la soberanía alimentaria, se menciona la relación del campo con la ciudad, porque es importante que realmente los gobiernos giren su mirada hacia ese desarrollo de la soberanía alimentaria. Cuando un pueblo es soberano, puede redirigirse, puede adicional a eso manejar su propia economía. Hay una economía circular que también traería la soberanía alimentaria, donde se le haría la importancia al campo que se necesita, donde realmente la relación campo-ciudad se establecería no como un tema coyuntural, sino como un tema real, donde todos podamos consumir y tener comida en nuestra mesa. Me parece muy interesante, por ejemplo, la lectura de la crisis, pobreza y hambruna y viendo la soberanía alimentaria como una alternativa para que realmente esta crisis de pobreza y hambruna que lleva tocando el planeta hace 80 años por las diferentes crisis económicas que se han manejado. Yo leyendo esta lectura me daba cuenta de que la realidad del 2011 hace 12 años, se nos devolvió, o sea, volvimos a estar en una crisis económica global y que ha afectado directamente la pobreza. O sea, sí o sí, todo este tipo de soberanía alimentaria nos ayudaría a mitigar esa globalización de guerra, porque las guerras también nos afectan. Uno dice, ah, no, pero es que porque en Colombia no se está gastando más plata, pero es una crisis mundial. Realmente las guerras de otros países nos afectan directamente porque se sube y se baja el dólar. Bueno, hay toda una crisis económica detrás. Y no es de ahora. O sea, estamos hablando de que 80 años lleva el planeta subsistiendo a esas crisis económicas. Y ahora, a partir de la Agenda 2030, se está mirando esa soberanía alimentaria como una posible solución al desarrollo de la economía y a nosotros nos serviría muchísimo porque somos unos países en el entorno agrícola muy fuerte. Entonces, realmente se necesita la soberanía alimentaria. No es como un sueño de locos, sino realmente una necesidad. Entonces, contestando la pregunta, sí, es una necesidad.
para afrontar todas las crisis. De hecho, pues ya ha demostrado la agricultura que ha salvado al planeta en la Segunda Guerra Mundial, también permitió que después de la guerra de Vietnam también los campesinos volvieran a desarrollar el campo. Entonces, sí, sí o sí, hay que hacer la mirada hacia la ruralidad y hay que hacer, eh, entender que las crisis externas de nuestro país también nos han afectado. Por eso es importante desarrollar la soberanía alimentaria. No sé si ustedes habían escuchado que en algún momento hablaban del oro verde frente al Sí, aguacate, la producción de aguacate. sí. Eh, Nosotros fuimos uno de los países banderas de esta iniciativa, que pues obviamente falta explotar muchísimas cosas. También fuimos uno de los primeros países oradores frente a alcoholes de caña. Ujú. Entonces digamos que Colombia tiene mucho potencial, mucho, demasiado. Nuestro único problema son las armas, la comunicación vial, el despojo territorial, el tema de desplazamientos forzosos, porque en sí Colombia como tal es un país bastante rico. Decía Porres Sainz en el estudio de nutrición y sociología que los países tercermundistas son uno de los países que cuentan con mayor riqueza en minerales, pero lastimosamente la explotación de nosotros frente a otros temas es brutal. El petróleo nos ha matado la mitad de nuestro ecosistema, nuestra fauna y flora ha tenido atentados grandísimos, hemos perdido más de 1.200 especies que uno dice, no, pero nunca las vi, sí, pero eran vital para nuestro ecosistema. Entonces, ¿en qué momento el desarrollo que no es alimentario, como lo es la producción masiva, la explotación de hidrocarburos, nos está afectando realmente el desarrollo que realmente es el futuro, porque la alimentación hoy en día va a ser el futuro, es la realidad de la economía? Entonces, ¿hasta qué momento vamos a dar ese abasto? O sea, ¿hasta qué momento vamos a decir, oye, no más? No más porque somos, sí, un país primermundista, pero que tiene todas las condiciones para dar los mejores productos. Somos el país bandera de frutas. Ujú. Somos el país que cuenta con más frutas en el mundo. Entonces, digamos que nuestra posición geográfica es un punto tan clave, tan clave. No tenemos estaciones, tenemos variedad de cultivos, de zonas climáticas, que no, por lo menos ustedes sabían que Colombia cuenta con 7 colores de maíz, Sí, que nuestra Sierra Nevada es el único lugar donde se da el maíz morado y azul. O sea, son saberes que tú dices, son saberes artesanales y culturales que no hemos explotado, que no hemos explotado y la historia solita nos dan dando. Río Magdalena ya no es de Colombia, fue vendido hace mucho tiempo a una empresa canadiense. O sea, son cosas que no nos damos cuenta y pasa. realmente se nos están yendo de las manos. Vale. Y es que Eh, todo pasa al frente de nosotros y no visualizamos porque no estamos empalpados del tema, ¿no? De la importancia de ser soberanos en nuestros territorios. pues a esto yo quería agregar que, o sea, Colombia, sin duda alguna, sabemos que es un país maravilloso, pero no sé en cuánto tiempo esa soberanía alimentaria sea una realidad, porque hay muchas personas, muchas industrias, es que no les interesa que lleguemos a esto, porque la corrupción que hay detrás de la comida es gigante. Es muy fácil verlo con el PAE, a los niños les entregan esa comida con moho, vencida, a veces ni llegan las cajas son vacías y no hay como una estructura de poder que realmente vigile eso. Y si a los niños, que son las personas que en un futuro van a manejar este país, van a darle una dirección, no se les da una alimentación adecuada, ¿qué podemos esperar? Porque no hay nadie que pelee por eso. Eh, sí, como Paula Mejía decía, Colombia tiene un montón de frutas de exportaciones, somos un país trópico y eso tiene una ventaja gigante sobre los demás países, pero es que tanta corrupción que se han dado cuenta que es mejor para ellos, que la guerra es mejor, trae más dinero, hay más corrupción, pues se van a ir por eso. En el gobierno actual, cuando estaba hablando que
que era mejor apostarle al aguacate que al petróleo. Muchas personas estuvieron en contra y dijeron que eso pues era una estupidez porque Colombia se mantiene o se diferencia por toda la guerra que ella tiene y por todo lo que hay detrás. Pero es que si realmente queremos una nueva Colombia, una nueva mirada y que aparte de eso, en el mundo exterior vean a Colombia como algo más que nuestra historia de hace 60 años, 70 años, debemos apostarle a esto, a que tengamos una soberanía, que realmente a todas las personas, en especialmente a los niños, adultos mayores, que son los más desfavorecidos en todo nuestro sistema económico, se les garantice sus tres comidas, que no sea una lucha, que no se les vulnere este derecho que está en la Agenda 2023. Es importante tener que se generen leyes, que realmente haya personas, estatutos que realmente protejan eso, porque si no lo hay, va a ser muy difícil que eso se cumpla o realmente se empiece a quedar como esos pasos de esos para llegar a eso, no va a ser complicado. Bueno, y, nos quedan 10 minutos. Si se cierra, yo vuelvo y abro la presentación. ¿Listo? Bueno, referente a esta pregunta, yo sí considero que es una idea utópica. ¿Por qué? Porque, bueno, me voy a volver un poquito atrás en las lecturas de las unidades. Siempre se creyó, y con el tema de las guerras y el cierre económico que hubo acá en Latinoamérica y en general de la economía, se creyó que con las reformas, que con la producción agraria ya se podía mantener el país, que inicialmente era lo que se estaba generando. Se comercializaba de manera interna, se consumía para las personas del país y se producía para las personas del país. Digamos que no teníamos esa apertura económica que pues básicamente es la que nos estaba provocando ahorita una sobreproducción. Yo sí creo que es pues una idea utópica porque es necesario que se le garantice, es un derecho, que se les garantice el derecho a la alimentación, pero más allá de la corrupción y de los tratados que pueda hacer, es un proceso que la ONU ha venido planteando desde el papel, muy poca ejecución. Y esto lo podemos ver no solo en el territorio latinoamericano, sino cuántos han demorado en producir el tema de agua, el ver las nuevas cosechas desde África. Y hace poco, una persona millonaria generó una planta de agua en menos de 6 meses que ha tomado miles de años y pues ha generado un retraso. Si es necesaria, yo creo que la soberanía alimentaria nos va a permitir muchas cosas, no solo a nivel de consumo, sino también a nivel de cambio de pensamiento. Por lo que decía la compañera, la producción de aguacate, en su momento todo el mundo se rió y lo vio como lo más inviable del mundo, pero nunca se le vio el potencial que podía llegar a tener, no solo por la calidad, sino por el desarrollo, otra mirada, lo que podemos sembrar y cosechar. Entonces, eso me parece importante. Yo sí creo que sigue siendo una utopía. Dificultades de la agricultura familiar para la producción de los alimentos perecederos. Son todas, porque digamos que los cultivos nacionales, la mayoría son perecederos y las condiciones tanto de alojo, de producción y demás, pues obviamente pues hacen que sean completamente complejos pues, su perseverancia en los alimentos. Un ejemplo, no sé si ustedes han conocido o conocen Aquitania, Boyacá, donde los cultivos familiares los ves hasta en las entradas de las casas con la cebolla. La gran mayoría de ellos pierden sus alimentos con la agricultura familiar. La otra los mandan a regalar. No sé si vieron hace poquito cuando bajaron para las negociaciones las partes indígenas que traían plátanos, papa para regalar porque precisamente ellos no tienen una exportación real, ellos tienen el mini mercadeo
Entonces, obviamente, la economía juega muy en contra de ellos, porque igualmente la dificultad más grande es poder que sus productos sean vendidos a un precio competitivo. Volvemos a la monopolización de los mercados. Bueno, en esta parte a mí sí me gustaría agregar, obviamente la agricultura familiar tiene un tema ahí de la producción muy grande porque efectivamente no es lo mismo competirle a las grandes marcas, a Zenú, que producir para uno, que distribuir la cebolla para Grupo de Éxito y demás. También en esto a mí me parece que juegan mucho los estándares de calidad porque pues hace mucho tiempo nosotros cultivábamos cebada y se producía cerveza, pero con las nuevas normas de los estándares de calidad, de la producción, pues esto se vino abajo. La agricultura familiar ha movido y sigue moviendo una gran parte de la economía, pese a que mucha gente no lo quiera ver. Me voy a volver un poquito al tema de la pandemia. Con la pandemia del COVID, mucha gente se dio cuenta que podía sembrar en su casa, que podía sembrar no las 1000 hectáreas, no hacer los 1000 cultivos, pero sí podía sembrar y podía distribuir para pequeños y microconsumidores, para pequeños y microlocales, emprendimientos. Y por ejemplo, acá en Bogotá, en las zonas aledañas a la ciudad de Bogotá, vemos mucho cultivo de huertas hidropónicas como los frutos rojos, que entonces que las fresas, que las huertas hidropónicas, que la lechuga. Y acá pues digamos que son temas que se comercializan y que llegan muy baratos, que muchas veces vienen de producciones familiares, que sacan 20, 10 canastas y que se pueden seguir comercializando. El tema de la agricultura familiar pues siempre va a estar en los precios y si no le pagan bien a las personas que producen en grandes cantidades, que siguen sacando producción agroindustrial, pues obviamente para las personas de la agricultura familiar va a ser mucho más difícil. Por eso también es que muchas veces los vemos que salen a carretera a buscar un comprador, alguien que pueda tener esa cosecha. Yo voy a hacerles una acotación. Mi familia trabaja en Corabastos, en la bodega 24. Y pues obviamente uno conoce al agricultor, conoce al vendedor, conoce al del camión, o sea, todos. Y la gran mayoría es triste. Les voy a comentar por qué es triste. La producción de un bulto de zanahoria se demora alrededor de 5 meses, en los cuales intervienen no una familia, sino intervienen todas las familias aledañas. Aparte de eso, si hay producción familiar, como lo mencionaba Valentina, ellos no le venden a la persona de la tienda, sino le venden directamente al campesino para que por favor le hagan llevar su cultivo a la ciudad. Entonces, ese valor de ese bulto es de 30.000 pesos, que cuando se sube al camión por el valor del flete ya llegó a 40, que cuando llega a la mano del vendedor ya llegó a 60, que cuando llega a la mano del consumidor ya llegó a 80, pero realmente quien lo cultivó solo recibe 20. Entonces, si eso sucede cuando el agricultor no tiene los medios, un ejemplo, el que vendió el mismo bulto envía a su hijo, que es el vendedor. Entonces todo queda en familia, ¿sí? Toda la ganancia queda en familia y se divide en familias. Pero el pequeño agricultor que no tiene el camión, que no tiene el vendedor, pues obviamente se va a quedar con la ganancia nata de 20.000 pesos. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, obviamente uno no puede desconocer que hay cultivos familiares y que las pequeñas producciones existen, pero uno tampoco puede desconocer que la desigualdad es brutal. Adicional a eso, las condiciones del cultivo. Un ejemplo, la comida orgánica nutricionalmente es muy buena, demasiado buena, pero estéticamente no la ven. Un ejemplo, vamos a mencionar las marcas. En la papa vemos la R12 y vemos la papa tradicional de cultivo, ya sea que queramos la sabanera, la que queramos.
La R2 es la que menos químico tiene, la R2 es la que fue más dura para su riego y es la más barata. Y es la que menos la gente compra porque no se ve bonita. La zanahoria, se conoce la Richie, se conoce la cero y se compra es por su visualización. Entonces la cero es la grande, la que llevan para el restaurante porque es la que rinde. La richicita, que son las que vienen de cultivos familiares, que son la pequeña, la que sacan antes, no sirve porque esa es la que más que todo utilizan para jugo porque es más dulce, ¿sí? Pero estéticamente no podemos ocultar que hasta eso influye en la canasta familiar. Es más, cuando tú vas a una tienda y ves dos tomates y ves que uno está rojito, pero no tan rojito como el otro, pues tú te llevas el más rojito. Entonces tenemos que mirar que el factor económico, el factor estético, el factor de lo que nosotros creemos que es bueno, influye. Entonces, ¿qué es lo que hacen los nuevos campesinados, especialmente los cultivos familiares? Empiezan a buscar los hidros. Vamos a hidrar para saber qué me perdura el alimento, cómo me perdura el alimento. Entonces, digamos que sí. O sea, si tú me preguntas a mí, las dificultades familiares para el agro son grandísimas. Y está bien que no cultivan 1000 hectáreas, pero sí cultivan unita. Y esa unita se les va toda la plata hasta en insecticidas, porque es que si tú ves el valor, es diferente que tú compres un litro a que tú compres galones. Adicional a eso, el riego de aguas, la equidad de poder consumos, por lo menos en muchas fincas solo hay manas, que son salidas de agua mínima. Bueno, yo también quisiera, eh, a lo que decía Paola, también en el caso de la cebolla larga, se supone que la cebolla larga, que es la más pequeña, la más chiquita, la más delgada, es la que menos pico tiene y siempre veo que los mercados no la llevan, se ve muy fea. Y si llevan la que es, esos gajos que son gigantes y son las que también más químicos tienen. Y sí, concuerdo con ella. Lo estético, hasta en la alimentación es increíble cómo eso también juega a la hora de comprar. Y en las dificultades que van en el agro, a lo que decía Valentina, las normas que hay, por ejemplo, el INVIMA y toda esa normativa que es necesaria para poder producir y vender a comercios y todo eso, siento que eso, aunque es bueno, siento que solo beneficia a los grandes productores, a los que tienen para pagarlo, porque, por ejemplo, en mi casa, mis papás son ingenieros de alimentos y ellos por un tiempo tuvieron una fábrica de alimentos. Ellos normalmente producían todo lo que era de diciembre y su producto insignia es el queso de cabeza. Pero es que para sacarle ese INVIMA vale 5 millones de pesos y no se tienen en el bolsillo así de fácil, como Zenú, marcas gigantes que un producto 5 millones comparado con lo que van a ganar, pues no es nada, o sea, lo sacan y tienen ese INVIMA. Y aparte que se paga anualmente y con más cosas, y, o sea, es una cantidad que el productor pequeño no está en la capacidad por lo mismo, porque el consumidor se va a ir por lo más barato. Y aunque siento que no es culpa como tal de los consumidores, porque es con el salario que está, con la inflación, con todo eso, es muy difícil, pero es que también nos hemos acostumbrado a eso, ir por lo más barato. Y a veces lo más barato no es lo más sano, porque si vemos todo lo que trae los ultraprocesados, que suele ser a veces lo más barato, no estamos comiendo nada, nos estamos enfermando, son puros químicos aditivos, conservantes que al final nos enferman. Y así también está pasando con la agricultura, tienen un montón de insecticidas, o sea, creo que Paula sabe todo lo que trae, por lo que su familia es agrícola, viene de esa parte, pero es algo que ya no ni siquiera es sano comer por lo barato que es. Y las familias que vienen de la agricultura tratan de hacerlo de la mejor calidad, pero es igual de caro y nadie va a comprar. Eso es muy difícil competir con eso. Esa es la dificultad mayor, que si que tú trates de hacerlo de la mejor calidad, de la mejor carne, fresco,
ya sin agregarle, las personas no ven ese trabajo que hay detrás. Yo vi un video sobre que hay señores, señoras que venden la guanábana en la calle y como que la libra vale 20.000 más o menos, creo que las personas nada más dan 5.000 y explicando ese proceso, que la guanábana dura años, pero años, solo en que de esa semilla se convierta en fin de el fruto. O sea, hay cosas que no se valoran. Y siento también porque no es visible. O sea, no, nadie quiere ver el paso a paso, pero todos quieren el producto final. Y nos estamos saltando una etapa de producción para poder entender por qué es tan caro comprarle a familias que son productores. Y nos vamos es por lo de cadena. Es muy Es difícil que eso. es triste, porque tú a Carulla no le dices en cuánto me dejas estos tomates. Sí, En cambio, al señor de la esquina tú sí le dices. Es más, tú a Carulla no le dices, oye, te compré 50.000 pesos, ¿qué me vas a dar de ñapa? ñapa, sí. Pero al vecino de la tienda sí. Yo y mi ñapita vecino. Entonces, digamos que eso es muy triste, porque no se valora el tiempo ni la calidad del producto. Pero volvemos a los temas, o sea, la economía sí o sí va de la mano con la política que rija el territorio, porque sí o Mm. sí tiene que ir de la mano de toda una evolución, no solo cultural, económica, de desarrollo, sino hasta política. Entonces, digamos que en ese sentido, obviamente, lastimosamente, en Colombia la mano de empresas son muchísimas, pero la mano nacional de empresas no es igual. Y lo vemos hasta en los impuestos. Tú mira una empresa extranjera con más de 1.000 empleados, ¿cuánto paga de impuestos? Ahora tú ve y mira una empresa nacional, ¿cuánto está pagando de impuestos? Y hay ejemplos en el territorio. Vayámonos a Girardot y a Ricaute. Girardot se volvió completamente turística, pero lastimosamente todas las No, pequeñas empresas de Girardot están por dentro porque sus impuestos son grandísimos. Pero si te vas a Ricaute, que se convirtió en un territorio de empresas más que turista, pues obviamente todas las empresas que tienen factibilidad para montar su empresa, para montar sus agrícolas, para montar, pues se fueron para el otro distrito, cosa que no va a poder hacer otro territorio. Entonces, digamos que todas estas cosas van de la mano y sin querer nosotros somos parte de ellos, porque es que volvemos, la canasta familiar es el centro de todo. Y una familia que se gane el mínimo no se va a ir a comprar tomates de una libra de 20.000 pesos, pues se van a la libra de 6.000 pesos, porque su economía no se lo permite, ni siquiera es porque no lo quiera hacer, es porque su economía no se lo permite. Las leches es un punto clave. Mira, si tú te vas a dar cuenta, la gente prefiere llevarlas portada porque son 12 litros, 14 litros en 30.000 pesos. Pero si tú te vas al vecinito que trae su camponita, que te vende el litrico en la ollita de leche, tú dices, no, eso está lleno de infecciones. Sí, pero es que la que me vende está llena de agua. Pero la que me venden llena de agua es más barata. Entonces, en eso lo vemos en los huevos, que doble A, que triple A, que súper grande, que el rojo, que todo, pero ve a saber cuánto saben a jarabe. Entonces, aquí quien mueve realmente la producción agrícola es la economía. Y si no contamos con un desarrollo económico, social y político, pues no hay un avance real. no, y es que hay aporto que la gestión de políticas públicas y el proceso investigativo de esa agricultura familiar también es necesario. Es decir, o sea, hay un plan nacional de desarrollo, pero ¿cuántas gestiones públicas, de políticas públicas se quedan en el papel? Porque, claro, esto que estamos hablando nosotros, pues no nace solamente de nosotros, ¿no? Este conversatorio de las necesidades, características del mercado y demás, ya se ha pensado, ¿sí? Hay organizaciones que lo piensan, pero se hace todo un proceso de una política pública para gestionar dentro del territorio, para avanzar dentro del territorio, hacer un proceso de desarrollo dentro del territorio, pero como la gubernamentalidad no está
no tiene la conciencia de esta política pública y de la importancia en el territorio, no se ejecuta. Eh, Uno va al Plan Nacional, descarga las políticas públicas que hay para ejercer en el territorio para combatir todo este tipo de situaciones y no se implementan. Entonces, no es solamente la dificultad de desplazamiento, la dificultad del precio, la dificultad de abaratar el precio, no es solamente eso, sino también que desde la política no se ejecuta, a pesar de que ven las necesidades sociales, la problemática y demás, no se ejecuta el desarrollo o la solución que bueno, se empieza a elaborar desde la política pública. Entonces, esa brecha política también es una dificultad que presenta la agricultura familiar. No solamente el desarrollo industrial del campo, no solamente pues el transporte, la ruta, bueno, no solamente esto, sino de la parte política y una desconexión al territorio. A mí eso me parece que es una dificultad demasiado grande, porque eso es lo que encamina a que las otras dificultades aparezcan, porque no se mira el territorio como el desarrollo que se necesita, no se mira desde lo político, simplemente se mira cuando es, dicen los señores del campo, cuando es época de elecciones nos miran, pero cuando es un momento de crisis no nos voltean a mirar. Se les olvida que salieron del campo porque pues obviamente pues no van a salir de otro lado más sino en su mismo territorio los representantes del territorio. Y se les olvida también de dónde pertenecieron y hacia dónde van y quién los impulsó a estar allá. Entonces, esa brecha, esa es otra dificultad, la falta de gestión de políticas públicas reales, es decir, se ejecuta el plan, está muy bonito en el papel, pero a la hora del té no se pasa al territorio. Entonces, creo que esa es una gran dificultad. No, y no solo eso, o sea, hay muchas cosas, por lo menos en un ejemplo, plan de desarrollo territorial. Vayámonos al pasado, en el cual se invirtieron más de 2.500 millones de pesos en hospitales públicos que tú dices, oh, genial, en el Carmen, Santander el Carmen, que tú dices, uy, genial. Sí, pero es un sector donde se invirtió que toda su cultura es de cabildo abierto, es decir, no creen en la medicina. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? Si son personas realmente, pues que su cultura no se lo permite, porque es que si tú te vas a un cabildo abierto en la parte de indígenas, ellos no creen en la medicina tradicional y ellos realmente lo que querían eran vías de accesos, ¿sí? Entonces, digamos que escuchar es el primer paso y tenemos planes de desarrollo completamente estructurados que tú miras y miras la inversión y miras todo, pero realmente la junta proporcional o lo que llamamos la junta ejecutiva de apoyo intergubernamental únicamente coge los planes que ven posibles en el desarrollo económico, pero no en el desarrollo cultural. Y lastimosamente esto que hace que sí, el plan funcione, el plan llegue, pero no llegue de una forma adecuada. Entonces, esa es la brecha, yo creo que esa es una de las brechas más grandes. El desarrollo de la economía, el desarrollo del agro y el desarrollo político no están de la mano. Tocan cada uno un pedacito del otro, pero es como si fueran células independientes. Sí, eso es muy importante. Eso nos da pie, pues, para la siguiente pregunta, que es, ¿en algún momento la parte rural estará al mismo nivel del desarrollo económico que la parte urbana? Pues, complementando un poquito lo que dice Paola, eh, son dificultades completamente diferentes. No es la misma necesidad de la ciudad de me hace falta luz o no tengo para el transporte o la inseguridad, no es la misma. Yo creo que en algún momento sí va a tener una fuerte acogida, un fuerte desarrollo la parte rural, desarrollo no solo en vías de acceso, sino en la necesidad también de hospitales y servicios primarios que ayudan a fortalecer indirecta o directamente el agro colombiano para su producción, porque pues las personas se enferman, si las personas de la parte rural
viajan, tienen que ir hasta la EPS para que puedan, pues en este caso, acceder al servicio de la salud. Muchas veces tienen enfermedades muy complicadas que solo son tratadas en ciudades grandes. Entonces, eso también, pues para el desarrollo rural, hace falta pues una fuerte implementación. Yo creo que sí se va a llegar a un mismo nivel económico de la parte urbana, sin embargo, sería pues paulatativo, como todo. Va a ser un proceso largo en el cual entendamos cuál es la necesidad del agro y así mismo podamos ejecutar. Yo realmente creo que no, o sea, o puede ser muy difícil. Es que aquí, o por ejemplo aquí en Boyacá, es chistoso, nos siguen viendo como puro campo. Cuando estamos en época de elecciones, los gobernadores, los que se lanzan a gobernador, alcaldía, sus planes para el agro decían, vamos a traer la industria para generar agro. No sé qué y no sé qué, pero es que tú analizabas las preguntas y era lo mismo, ya lo tenemos. Aquí la UPTC tiene un programa de agroindustria, la carrera y el técnico en Sí. agroindustria, pero es que realmente no, o sea, no está pensado para que genere economía, sino para que sea algo bonito, no para que sea práctico, no para que sea un futuro, algo que nos impulse. Y es muy chistoso. Boyacá siempre lo van a relacionar con el campo, pero es que si nos relacionan con el campo, traigan algo que sí sea útil para nosotros, pero no, eh, siempre se va a quedar en el papel. Hay aquí colegios técnicos y todo que se van a esa parte agroindustrial, pero es que realmente no está como esa conciencia en que el agro también puede ser un futuro, no aquí solo lo urbano. Y es porque nos hemos acostumbrado a tener privilegios o vivir bajo esos privilegios y no salir de esa burbuja. Vivir del campo también trae algo bueno, es algo que con el paso del tiempo, si realmente cambiamos ese pensamiento, vamos a darnos cuenta de que es necesario. Pero si nuestros mismos gobernantes nos toman de chiste en que solo van a haber propuestas de papel y que no lo van a concientizar como algo necesario, va a ser imposible que nosotros salgamos y lleguemos como a ese nivel que hay. Y por ejemplo, yo vivo en Tunja, pero igual Tunja lo sigue relacionando con algo campo, con algo que está totalmente alejado a una parte urbana. Tunja es la capital de Boyacá Ujú. y nosotros tenemos industrias, somos centro, estamos muy cerca de Bogotá, estamos también relativamente cerca al llano, tenemos de dónde exportar, pero es que si ustedes buscan aquí, Tunja no tiene algo insignia en que puedan exportar porque no está esas vías necesarias, no está esas relaciones porque no les importa, solo quieren vernos como en época de elecciones que traigan votos, todo eso, pero es que cuando ganan no lo van a hacer y nos vuelven a olvidar. Y eso que estoy en una ciudad principal. O sea, no me imagino cómo van a vivir, cómo viven las personas, por ejemplo, en que están lejos del centro y no solo en Tunja, sino en otros municipios de Boyacá, porque yo soy ciudad y he vivido en Duitama, que irónicamente tiene mucha más exportación que aquí en Tunja al ser capital, pero es que es un chiste, entonces es muy difícil si no están esas normas, esas políticas, esa conciencia de sus mismos habitantes, va a ser muy difícil que ese agro llegue por lo menos a un nivel medio parecido a la parte urbana. Es muy difícil. En cambio, yo sí apoyo la moción de Valentina. Yo no creo que sea una noción de la cual nos preparemos para que llegue. Es que nos toca que llegue. O sea, no es algo que se quiera. En las lecturas de la unidad 2 había una lectura que a mí me llamaba mucho la atención, que era de lo urbano a la rural, cuando uno tiene la perspectiva que es al contrario, de lo rural al urbano. No. Actualmente de pronto en Colombia no vemos tanto esa vivencia, pero en países occidentales ya vemos que la urbanidad quiere volver a la ruralidad en muchas cosas autosuficientes en las ciudades. Aquí fue una risa en algún momento los paraderos ecológicos, no sé si ustedes escucharon en el centro que ponían en los techos. Aquí
no lo hemos visto porque no nos llama la atención, pero llegará al punto en el cual no se quiera, se tenga que llegar al punto. Y actualmente lo vemos en las aguas. Colombia es uno de los países principales en la producción de agua natural de nacidos naturales. Entonces, digamos que nosotros queramos llegar a una igualdad, no, que nos toque llegar a una igualdad, sí. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros vemos la selva de cemento en como un ingreso extra por la infraestructura, por lo que tú quieras. Y lo ves hasta en la forma de creación de vivienda. Antiguamente era vivienda, unidad de vivienda, casa, hasta la propiedad horizontal era por casa. Ahora es por bloque y es hacia arriba, y no porque lo quiera, sino porque hay más ganancia y porque salió una ley que pide que no haya más expansión, sino que vaya para arriba la vivienda. Entonces volvemos a la realidad de la política, pero es que realmente no es que se vean como zonas rurales ni demás, porque la historia la va cambiando. Si tú me hablas de Tunja hace 100 años, era cultivo, pero la misma historia lo ha cambiado. Sí, entonces lo mismo sucede, va a suceder ahorita. El campo es una necesidad económica para la canasta familiar, es una necesidad para el mismo sostenimiento gubernamental, que en este momento no tiene las armas, es diferente, es muy diferente, pero vemos que paso a paso nos vamos acercando. Te invito, mira, a hacer un almuerzo en Bogotá. Ve y compras carne, tomates, y te aseguro que el almuerzo, si tú no tienes mercado, no te baja de 20 a 25 mil pesos. Y ahora multiplica eso por 30 días. Y ahora multiplica lo que no eres una sola persona, sino eres una familia de 5 o 6 integrantes. Va a llegar el momento en que sea tanto la burbuja económica frente a los servicios básicos como la alimentación, que va a tener que estallar y sí o sí tendrá que escucharse. Entonces, si tú me preguntas a mí frente a la última pregunta, sí, tendrá que estar al mismo nivel. Y tendrá que estar al mismo nivel más que todo para poder llevar un equilibrio social, porque es una necesidad. Sí, yo también considero que la parte rural va a llegar el momento donde va a estar el mismo desarrollo económico que la parte urbana, solamente por equidad social, solamente para debatir las políticas que permitirán el desarrollo de todos. Es un bien común porque si el uno está bien, el otro permanece. Entonces, yo considero que sí, también va a llegar el momento en que la parte rural estará al mismo desarrollo económico que la parte urbana. Y nos lo necesitamos porque finalmente el campo ha demostrado que sobreexiste sobre cualquier tipo de crisis económica, sobre cualquiera. Es decir, hay gente muy pobre en el campo, o sea, la pobreza en el campo no se ha visto como debería verse, no se ha solucionado como debería solucionarse, pero llegará el momento en que los mismos que salen, porque bueno, yo había puesto una problemática social y es cuando los chicos que están en el campo migran hacia la ciudad. Esos mismos jóvenes que salen hacia la ciudad, llámese dentro de su capital del territorio, son los mismos jóvenes que van a llevar ese desarrollo económico, porque aunque es muy pequeño el porcentaje que piensa en volver a su ciudad, a su territorio nativo, ese poquito que se devuelve al territorio nativo es el que ayuda a que el campo en algún momento tenga ese nivel de desarrollo económico. A veces uno puede llegar a satanizar el proceso de producción industrial en el campo, ¿sí? Porque dicen, no, y las tradiciones, y la cultura, y la tradición oral, y todo este tipo de emblema que llevaba volviendo a la agricultura familiar un poquito, todo este tipo de relación y el lenguaje que se hacía desde la agricultura familiar y herencia, va, tienen miedo a que desaparezca por la producción agroindustrial, ¿sí? Entonces, yo considero que esa producción agroindustrial va a llegar al momento donde va a permitir que ese nivel de desarrollo económico en la parte rural se realice. Es necesaria la tecnología. Veamos el documental del Medio Oriente, donde esta gente del desierto saca cultivos, o sea, del desierto, o sea, no hay tierra,
y llegaron al punto de genial, de tener una idea genial y de hacer ese proceso de sembrado y de cultivo. Y es más, se dan el gusto de cultivarlo mejor para el mundo. Entonces yo digo, sí, sí va a llegar el momento en que no solamente lo veamos desde la perspectiva del subdesarrollo, sino que realmente estamos acompañados del desarrollo global. Entonces sí, considero que sí va a llegar el momento. ¿Cuándo? Pues cuando los jóvenes, que son los que realmente van a permitir ese desarrollo económico, se preparen, se capaciten y realmente ahorita hay muchos procesos educativos que me parecen interesantes, como la matrícula cero, como la generación E, donde permiten que el territorio campesinado vuelva y se prepare. O sea, realmente se está haciendo la labor con rasguños, pero sí va a llegar un momento donde el desarrollo económico va a ser igual. Y es, como dijo la compañera Paola, es necesario, es necesario.